Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la web, donde las historias cobran vida y los corazones laten al unísono con las estrellas que tanto admiramos. Es un placer inmenso estar aquí con ustedes hoy. Mi emoción es tan grande que casi no cabe en este estudio virtual, y estoy segura de que la suya será aún mayor cuando escuchen de lo que vamos a desvelar. Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy nos zambullimos de cabeza en el deslumbrante y a menudo sorprendente universo de las celebridades. Vamos a explorar esas confesiones íntimas que nos sacan un suspiro, esas verdades que, a pesar de la distancia del estrellato, nos recuerdan que detrás de cada ícono hay un ser humano con emociones profundas, con recuerdos que atesora y sí, con corazones que aún laten al ritmo de la fama y, sobre todo, del amor y la conexión. Hoy desentrañaremos una historia que ha estado circulando, una que ha tocado la fibra sensible de muchos de ustedes, porque vamos a poner bajo la lupa una confesión extraordinariamente personal de una de nuestras actrices más queridas y talentosas. Sí, me refiero a ella, a la deslumbrante, a la carismática, a la reina de las sonrisas que iluminan la pantalla, Demet Özdemir. Y lo que ha compartido, bueno, es una mezcla sublime de dulzura pura, de una nostalgia que acaricia el alma y de la cruda realidad de las conexiones humanas que, incluso bajo el implacable foco de la fama, perduran. Si ustedes, al igual que yo, son devotos de las historias de amor que nos cautivan, de los dramas turcos que nos roban el aliento hasta la última escena, y si, por encima de todo, aman seguir de cerca cada latido de la vida de Demet Özdemir, entonces, este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Les pido encarecidamente que no se muevan de sus asientos, que se queden conmigo porque esto, mis amigos, se pone intensamente interesante. Y antes de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de esta revelación, les hago una pequeña pero importante petición. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente familia en YouTube, por favor, háganlo ahora mismo. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa pequeña campanita que se encuentra al lado del botón de suscripción. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada una de nuestras emocionantes novedades, de cada primicia, de cada análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. No dejen que se les escape nada. Sin más preámbulos, vamos allá. Como muchos de ustedes, mis queridos seguidores, ya saben, Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y radiante que adorna nuestras pantallas de televisión. Ella es, sin lugar a dudas, una artista en su máxima expresión, una bailarina de alma libre cuya pasión se refleja en cada movimiento, y una mujer que ha sabido conquistar no solo la admiración de Turquía, su tierra natal, sino también el corazón del público a nivel mundial, gracias a su innegable talento y a ese carisma magnético que la caracteriza. Sus roles estelares en producciones que se han convertido en auténticos fenómenos, como la inolvidable Erken Kuş, la catapultaron a la estratosfera de la fama internacional, y desde aquel entonces, hemos seguido su deslumbrante carrera con una atención y un interés que trascienden las luces y las cámaras. Pero hoy, mis amigos, nuestra conversación no se centrará exclusivamente en su meteórico éxito profesional, en los aplausos o en los galardones que adornan su vitrina. No, señores, hoy vamos a adentrarnos en las aguas, a veces turbulentas, a veces serenas, de su vida personal. Vamos a hablar de esos sentimientos que sutilmente se cuelan entre el bullicio de las entrevistas, entre el glamour de las alfombras rojas, y que nos demuestran, de forma contundente, que detrás de la figura pública, de la celebridad admirada, existe un ser humano con sus propias emociones complejas, con sus propias alegrías profundas y, sí, también, con sus propias ausencias que dejan una huella. Y es precisamente de una ausencia de la que vamos a hablar hoy, una ausencia que de repente ha generado un torrente imparable de comentarios, de suspiros y de especulaciones entre su legión de seguidores. Demet Özdemir, en una declaración reciente que ha encendido las redes sociales y ha dado muchísimo de qué hablar, ha confesado algo que sin duda nos ha llegado directo al corazón, resonando con una dulzura inesperada: echo de menos a Khan. Sí, han oído bien. Han escuchado correctamente. Echo de menos a Khan. Ahora, antes de que nuestras mentes comiencen a volar libremente y a tejer, como es natural, mil y una historias, mil y un escenarios románticos, permítanme aclarar un poco el panorama. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los nombres de las personas que forman parte de nuestro círculo más íntimo, de nuestras experiencias más significativas, son a menudo objeto de intensa especulación. Sin embargo, en este caso particular, la diferencia es sorprendentemente clara, casi cristalina, para aquellos que hemos seguido con devoción la trayectoria de Demet Özdemir. Khan, para la gran mayoría de sus seguidores, es sinónimo inconfundible de Can Yaman,
su carismático y talentoso coprotagonista en la exitosísima serie que los lanzó a la fama global, Erkencicus. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan intensamente eléctrica, tan magnética, que trascendió la barrera de la ficción, de la actuación, y se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, un suceso de proporciones globales. Los fans, rendidos ante tal conexión, los adoraban como pareja, tanto dentro de la narrativa de la serie como en la vida real, y su vínculo, su complicidad, se convirtió en un tema recurrente y apasionado de conversación entre admiradores de todo el mundo. Por supuesto, la vida real, con su propia complejidad y sus propios giros inesperados, a veces toma caminos distintos a los de las historias idílicas que nos enamoran en la televisión. Y aunque sus caminos profesionales y en su momento personales se separaron, es innegable, es imposible ignorar, el impacto monumental que tuvieron juntos en la industria y en el corazón de millones de espectadores. Esta confesión de Demet, este simple pero poderoso enunciado, echo de menos a Khan, es, sin duda alguna, mucho más que unas pocas palabras pronunciadas al azar. Es una ventana íntima, un vistazo privilegiado a la intrincada complejidad de las relaciones humanas, incluso aquellas que se desarrollan bajo los intensos y a menudo implacables focos del estrellato. Es una señal elocuente de que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que involucran un grado tan elevado de cercanía, de colaboración intensa y de éxito mutuo, dejan una huella imborrable en el alma. Piensen en ello por un momento, mis amigos. Trabajar codo a codo en un proyecto tan ambicioso y exitoso, compartir la adrenalina de los rodajes maratonianos, la emoción de las giras promocionales que los llevaron por todo el mundo, las entrevistas donde la complicidad y el entendimiento eran tan evidentes que parecían leerse la mente, todo eso, inevitablemente, crea lazos profundos, vínculos significativos. Y cuando esos lazos, por la razón que sea, comienzan a desvanecerse, o simplemente evolucionan y cambian de forma, es un sentimiento completamente natural, humano, sentir una punzada de nostalgia, un eco del pasado. Demet, al pronunciar estas palabras, no está necesariamente abriendo la puerta a un reencuentro romántico, aunque soy consciente de que la imaginación fértil de sus fans está probablemente trabajando a toda máquina, visualizando escenarios de ensueño. Lo que está haciendo, de una manera mucho más profunda y matizada, es reconocer el valor intrínseco de una etapa crucial en su vida y en su carrera, y la conexión especial, única, que compartió con alguien que fue una parte fundamental de esa experiencia. Es un acto de honestidad, de vulnerabilidad, que la acerca aún más a su público. Lo verdaderamente fascinante de estas declaraciones es cómo nos recuerdan, de la manera más hermosa y conmovedora, que las celebridades, a pesar de la distancia aparente que a veces sentimos hacia ellas, son, en esencia, seres humanos. Personas que sienten, que recuerdan con viveza, que valoran profundamente las conexiones significativas que han tejido a lo largo de sus vidas. Demet, a través de esta frase aparentemente sencilla, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias relaciones, sobre los momentos que han marcado nuestra existencia. ¿Cuántas veces en la calma de la reflexión, hemos mirado atrás y hemos sentido esa dulce melancolía, esa nostalgia agridulce, por alguien que fue importante en nuestra vida? Alguien con quien compartimos risas que resonaban en el alma, sueños que parecían alcanzables, desafíos que enfrentamos juntos. Alguien con quien la vida, en ese momento, parecía tener un brillo especial, una magia indescriptible. Ese sentimiento, esa emoción, es universal. Y Demet, con su inmensa honestidad, nos lo recuerda de una manera excepcionalmente bella y relatable. Además, esta confesión no solo nos habla de lo personal, sino que también pone de manifiesto el poder innegable de la conexión genuina en la industria del entretenimiento. Cuando dos actores logran esa química tan especial, esa chispa que va más allá del guión, logran crear algo mágico en pantalla, algo que resuena con el público de una forma profunda. Y esa magia, esa conexión visible a menudo se convierte en algo que los fans anhelan, que guardan en un rincón especial de su memoria y que recuerdan con un cariño inmenso. El dúo de Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, uno de esos casos excepcionales. Su energía conjunta era contagiosa, vibrante y verlos interactuar en Erkencicus era una verdadera delicia para los sentidos, un placer para el alma. Por eso cuando Demet expresa, de manera tan sincera, que extraña a Can, es como si una parte de ese recuerdo compartido, de esa experiencia única, se reavivara con fuerza para sus seguidores. Es una forma hermosa de decir, sí, lo que vivimos juntos fue especial, fue valioso, y aunque el tiempo pase y los caminos se separen, no olvido esa conexión, no olvido esa etapa.
Por otro lado, es fundamental, mis amigos, considerar el contexto en el que se dan estas declaraciones. A veces estas palabras tan cargadas de emoción pueden ser mal interpretadas o, peor aún, sacadas de contexto con intenciones poco nobles. Sin embargo, si analizamos la trayectoria reciente de Demet Özdemir con objetividad, vemos que ha seguido construyendo una carrera profesional sólida y exitosa, ha asumido nuevos e interesantes proyectos y su vida personal, al igual que la de cualquier ser humano, ha seguido avanzando, evolucionando. Esta confesión, vista desde esa perspectiva, parece más bien un sentido homenaje a un capítulo importante de su vida, a una experiencia significativa, que un lamento por algo perdido de manera irremediable. Es una muestra de gratitud, quizás por la experiencia vivida, por el aprendizaje obtenido. Es el reconocimiento de que las personas que cruzan nuestro camino, las que nos acompañan en momentos cumbre de nuestra existencia, dejan una marca indeleble. Y esa marca a veces se manifiesta como un dulce recuerdo, una añoranza leve y cálida que no perturba el presente, sino que lo enriquece con la perspectiva valiosa del pasado. Y volviendo a Can Yaman, es simplemente innegable el impacto que tuvo su presencia en la carrera de Demet, y viceversa. Juntos, de la mano de su talento compartido, crearon uno de los fenómenos televisivos más grandes y recordados de los últimos años. La forma en que se desenvolvían en pantalla, esa chispa inconfundible que irradiaban, era el motor principal de la serie, la fuerza que impulsaba la narrativa y cautivaba a la audiencia. Para muchísimos fans, la era de Erkenci representa una época dorada, un hito en la televisión turca y mundial, y ver a Demet mencionar el nombre de Can evoca instantáneamente esos recuerdos vívidos y entrañables. Es como si al pronunciar su nombre reviviera un poco de esa magia que tanto disfrutamos y que, de alguna manera, sigue viva en nuestros corazones. Es verdaderamente interesante y hasta fascinante cómo una simple frase, una confesión breve, puede generar un torbellino de reacciones, de emociones y de debates. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, algunos llenos de una esperanza desbordante, otros de una nostalgia compartida que resonaba en miles de fans y algunos, por supuesto, con la inevitable carga de especulaciones que rodean a las figuras públicas. Pero lo que es absolutamente innegable, lo que queda claro como el sol, es que esta declaración ha servido para poner de relieve, una vez más, la profunda y especial conexión que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron, y la huella imborrable que dejaron en la memoria colectiva de los espectadores. Y es que al final del día, todos somos humanos con nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestras conexiones. Todos recordamos con cariño, con una mezcla de alegría y melancolía, a las personas que de alguna manera marcaron nuestra vida, ya sea por un proyecto compartido que nos unió intensamente, por una amistad sincera que perdura en el tiempo, o por un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en nuestro corazón. Así que, mis queridos amigos, lo que Demet Özdemir ha compartido con nosotros hoy es una pequeña pero significativa ventana a su mundo interior, un recordatorio conmovedor de que incluso las estrellas de cine, las figuras públicas que tanto admiramos, tienen sentimientos profundos, recuerdos que atesoran y un pasado que, de alguna manera, sigue formando parte de quienes son hoy. Echo de menos a Can es una frase cargada de un significado profundo, una invitación a la reflexión sobre las conexiones que nos forman, las experiencias que nos moldean y los lazos que, incluso con el paso del tiempo, no se desvanecen por completo. No se trata de un drama innecesario o de un futuro incierto que debamos temer, sino de la belleza intrínseca de reconocer el pasado, de honrarlo y de valorarlo como parte esencial de nuestro presente. En resumen, hemos realizado un análisis detallado de la reciente confesión de Demet Özdemir sobre extrañar a Can, explorando las posibles interpretaciones y el contexto en el que se produce esta significativa declaración. Hemos visto cómo esta frase aparentemente simple, resuena con fuerza en los corazones de sus seguidores y nos recuerda, una vez más, la universalidad de los sentimientos humanos, sin importar cuán famoso o admirado sea uno. Hemos destacado la química innegable que Demet y Can compartieron en Erkenci y el impacto monumental que tuvieron juntos en la televisión y en la cultura popular. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las especulaciones que inevitablemente surgen, esta es una muestra palpable de la humanidad de Demet, de su capacidad para valorar las experiencias vividas y las personas que han formado parte de su camino, dejándole lecciones y recuerdos imborrables. Espero de verdad con todo mi corazón que hayan disfrutado de este viaje al mundo íntimo de Demet Özdemir y de esta profunda reflexión sobre las conexiones humanas que nos unen y nos definen. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto de esta confesión. ¿Creen que es un simple recuerdo nostálgico o intuyen algo más profundo detrás de estas palabras?
¿Les gustaría, al igual que a muchos, volver a ver a Demet y Can juntos en algún proyecto futuro, quizás en una nueva aventura cinematográfica o televisiva? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta sinceramente leer sus opiniones, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos en este espacio virtual. Y si les ha gustado este vídeo y desean seguir recibiendo contenido interesante, lleno de curiosidades, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta interesante conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras publicaciones. Gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más de lo que amamos. Un abrazo enorme a todos. Adiós.